En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, volvámonos ya a echar una mirada al área internacional. España en el mundo, y aunque España parece ya que no está en el mundo, no cuentan con nosotros absolutamente para nada, ni para reuniones en materia de defensa, ni para reuniones en materia de competitividad, ni para reuniones en materia de inmigración. No me extraña, cuentan con nosotros solamente para leernos la cartilla diciendo a dónde vais con esa regularización sin ningún tipo de control de los inmigrantes. Pero mientras resulta que en el mundo ocurren cosas, y algunas de una importancia elevadísima, de una importancia brutal. Déjenme que les cuente algunas de las noticias que se están publicando en estos momentos con respecto a Irán y el papel de Estados Unidos. Donald Trump concentra 75.000 hombres en las cercanías de Irán, el mayor despliegue militar en 15 años, y se prepara para una larga campaña bélica. Nos está escuchando ya Nicolás Pascual de la Parte. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, Carlos. Encantado de estar en tu programa, como siempre. Nada, un placer, Nicolás. Oye, vamos con este asunto, luego vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar también de Gibraltar. Pero el tema de Irán, que tú lo llevas contando desde hace mucho tiempo, efectivamente parece que Estados Unidos, decía Donald Trump que él no quería que Estados Unidos volviese a ser el alguacil internacional. Bueno, bendito sea Dios que se le ha olvidado eso y se ha dedicado a hacer lo que tiene que hacer la mayor potencia democrática del mundo, que efectivamente es vigilar por los derechos y libertades. Parece que sí que están a puntito de dar el paso y de no sé qué, pero de hacer algo en Irán, desde luego. Pues sí, es así, Carlos. La concentración de fuerza aeronaval en el Mar de Arabia por parte de Estados Unidos, que recordemos tiene concentrado 2 portaaviones nucleares, el Ford y el Lincoln, junto con sus grupos de combate marítimos, y más de 150 aeronaves a bordo de estos portaaviones, más cientos de naves que son supletorias, de reabastecimiento en vuelo, de rearme, de munición, etcétera. Significa que desde la invasión de Irak en 2003 por parte de Bush, Estados Unidos nunca había hecho esa concentración de fuerza. Yo creo sinceramente que las negociaciones con Irán en Omán no fueron bien. En Ginebra ha habido 2 rondas negociadoras esta semana, el lunes y el martes, tampoco han ido nada bien, no han llegado a ninguna conclusión, y yo creo que esa concentración de fuerza no solamente ya es disuasoria o de coerción, sino para pasar a la acción. Habrá que estar muy atentos, Carlos, este fin de semana. Claro, tú lo decías, me acuerdo cuando explicábamos qué podía ocurrir en Venezuela y acabó ocurriendo, literalmente lo que decías, Nicolás, es decir, una operación relámpago con utilización, obviamente, de armamento, con utilización de potencial bélico para sacar al dictador. En esta ocasión volvemos a ver un despliegue muy potente. Yo me acuerdo que tú decías, una vez que se hace ese despliegue, es imposible que sea para volverse. 1, por el descrédito que habrías tenido, 2, por el coste que implica presupuestario, es decir, en el momento tenemos que dar por hecho que en el momento en el que están desplegados ya 75.000 hombres, 150 aeronaves de ultimísima generación, 2, nos estabas comentando, portaaviones nucleares, es que se pasa a la acción. Sí, yo creo que sí. Habrá que ver qué tipo de acción. Yo puedo imaginar que sea un bombardeo quirúrgico concentrado en instalaciones civiles y militares, en bases militares, en bases de misiles. Lo que ha hecho Estados Unidos ha sido una cosa muy, muy inteligente. Hace 2 semanas ya amenazó o amagó con atacar Irán, hizo que las autoridades iraníes desplegasen todo lo que iban a hacer en caso de ataque, trasladando a sus miembros más destacados, empezando por el presidente iraní, Jamenei, y a sus autoridades a refugios seguros, trasladando también misiles y armamento, reforzando sus silos nucleares. Es decir, se ha convertido en un objetivo muy vulnerable porque sacó a la luz todo lo que haría en caso de un ataque americano. Y entonces ahora los americanos y los israelíes habrán valorado y hasta el último detalle estos movimientos iraníes para saber exactamente cuál va a ser la reacción iraní. Es cierto que los conflictos, Carlos, siempre se saben cómo comienzan, pero nunca cómo terminan. Irán, a diferencia de Venezuela, sí tiene capacidad de reacción y, por tanto, ha amenazado, que es posible que pueda hacerlo si se le dejan, escalar el conflicto a un conflicto regional atacando las bases y las instalaciones y facilidades americanas a lo largo y ancho de Oriente Medio y también a Israel. Entonces, habrá que ver, pero yo creo que esa amenaza no va a disuadir a Estados Unidos, porque recuerda que entre las negociaciones en Omán y las negociaciones en Ginebra hubo una visita relámpago. Netanyahu, el primer ministro iraní, se dio un salto a Washington para recordar a Trump que no se fiase
nunca de los iraníes en una mesa negociadora, porque siempre mienten y nunca cumplen sus promesas. Claro, estábamos hablando de la posible respuesta por parte de Irán. Yo recuerdo que tú nos has estado contando con todo lo que ocurrió en torno a la Franja de Gaza y la labor defensiva que realizó Israel, que en parte consistió efectivamente en anular parte del potencial militar que tenía ya en aquel momento Irán. ¿Estaría controlado Irán? Es decir, más allá de un primer ataque que pudiera lanzar Estados Unidos y el daño que les provocara, anulando determinadas cuestiones sobre, entiendo que aeródromos militares, capacidad de respuesta por medio de aviones, el ataque o los ataques que ya ha ido realizando en anteriores ocasiones Israel, ¿podría haber dejado a Irán sin una capacidad real de respuesta al menos potente? Habría que verlo, Carlos. Es difícil de valorarlo porque Irán ha tenido, no lo olvides, décadas para ir organizando cualquier campaña de reacción o de revancha contra un ataque israelí y americano. Por tanto, supongo que tendrán su infraestructura de comandos durmientes en distintos países de Oriente Medio, cercanos a las bases norteamericanas, que podrán activar en cualquier momento. Aparte de eso, también siguen contando con un almacén de misiles balísticos de medio y largo alcance enorme, que un arsenal enorme de misiles que todavía podría disparar contra Israel, y algunos de ellos podrían explotar pese a la protección antiaérea que cuenta Israel con la cúpula dorada, que como se demostró, pues lógicamente no puede ofrecer una garantía al 100%. Recuerda también que en la guerra de hace unos meses, de los 12 días, los Estados Unidos y Israel prácticamente destrozaron las defensas antimisiles y antiaéreas de Irán y los silos nucleares. Es decir, Estados Unidos, con o sin el apoyo de Israel, puede fácilmente desencadenar una campaña de bombarderos aéreos. Lo que no sabemos es la capacidad que tendrá Irán de activar, como digo, células, estructuras terroristas que tenga a lo largo y ancho de Oriente Medio. Y seguro que lo habría, y tratará también de cortar, lógicamente, la vía marítima del Estrecho de Hormuz, por donde fluye, como sabes, el 20% del petróleo del mundo. Claro, eso te iba a preguntar. Aparte de respuestas puramente militares, puramente bélicas, que evidentemente Irán no es que sea una hiper potencia mundial, pero es una potencia en términos bélicos, pero es una potencia especialmente en otra cosa, en terrorismo. ¿Podría adoptar algún tipo de represalia con este tipo de acciones, sabotajes en el Estrecho de Hormuz, directamente actos terroristas en Occidente? Sí, yo creo que tendría 2 o 3 líneas de actuación. Primero, reactivar esas células durmientes terroristas que tiene sembradas a lo largo y ancho de Oriente Medio, incluso de Occidente, aunque en menor medida, lógicamente. Segundo, tratar de cortar la vía marítima del Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial, y para eso pues podría o bien atacar buques americanos o bloquear con sus propios buques el acceso a los puertos del mar Arábico. Y en tercer lugar, lógicamente podría revolverse contra Israel. Esas serían las tres actuaciones previsibles. Todo esto lo tendrá perfectamente planificado y previsto el mando conjunto americano-israelí, y tratarán de minimizar, neutralizar o prever todas estas acciones. ¿Cómo está la cuestión de alianzas internacionales? ¿Cómo puede responder esto que llamamos Occidente? Que hay veces que lo miras y dices, ¿seguro que somos una especie de unidad? ¿Seguro? Sí. La verdad es que si empezamos por el otro lado, Irán se encuentra muy aislado. Irán nunca se ha encontrado más debilitado que ahora en los últimos 50 años de revolución iraní, porque todos sus aliados regionales han sido barridos por Israel, ya sea Hamas, Hezbollah, Siria y las milicias chiitas en Irak. Por tanto, no tiene aliados en la región. Rusia no está por la labor, porque Rusia suficiente tiene con su guerra en Ucrania, y China pues hará declaraciones formales de protesta, aunque sería el país más perjudicado sin ninguna duda si el control del petróleo de Irán pasase a manos norteamericanas o hubiese un bloqueo absoluto del Estrecho de Hormuz. El gran país perjudicado sería China, que compra el 90% de la producción iraní. Dicho esto, por parte occidental, supongo que la OTAN y la Unión Europea o bien mantendrían un silencio evidente, o bien un apoyo, digamos, mesurado. ¿Habría alguna fisura estilo España? Estoy pensando. Hombre, España nunca defrauda, el gobierno de Sánchez nunca defrauda. Pero por lo malo, seguramente dices, ¿no? Que invocaría el derecho internacional violado por un ataque norteamericano. No me extrañaría que volviésemos a dar la nota internacional.
Lo que pasa es que no tendríamos ninguna capacidad de influencia, sobreentiendo. No, ninguna. Ni en el seno de la OTAN ni en el seno de la Unión Europea. España ahora no es que no tenga influencia, es que no tiene prestigio y nadie lo escucha. Es decir, que en la Unión Europea los importantes, por decirlo de alguna manera, estoy pensando en Alemania, estoy pensando en Francia, estoy pensando en Italia, a lo sumo en Holanda, desde luego no por capacidad bélica, pero bueno, sí por importancia económica, y fuera de la Unión Europea, pero en Europa, Reino Unido, esos cerrarían filas. Sí, hombre, harían llamamientos a la contención de las partes, un llamamiento a volver cuanto antes a la vía diplomática de negociadora y evitar muertes civiles. Eso es evidente, esos son los tres llamamientos clásicos en todos los conflictos. Pero aparte de eso, desde el punto de vista estratégico y político, esos países que has dicho y en bloque la OTAN estarían del lado de Estados Unidos. Oye, vamos a terreno cubano, que parece que avanza también la cuestión. Estados Unidos, repito, menos mal que se presentó Donald Trump diciendo: nosotros somos los MAGA, Make America Great Again, y nosotros no vamos a entrar en nada que no sea Estados Unidos. Bendito sea Dios, que eso, no sé, debieron hacer un burruño y tirarlo en la primera papelera que vieron a la vuelta de la esquina, y se han dedicado efectivamente a que siga existiendo un alguacil internacional, porque si no, con la parálisis que tenemos otros países como nosotros, bueno, nosotros la verdad que no tenemos parálisis, nosotros tenemos acción pero negativa, para lo malo. Pero bueno, en Cuba también actúan. Marco Rubio negocia directamente con los Castro a través del Cangrejo. El Cangrejo, para la gente que no lo sepa, es el nieto de Raúl. ¿Esto cómo puede acabar? ¿Marcha por buen camino? Yo creo que evidentemente Trump cree que yugulando económicamente a través del bloqueo decretado del petróleo a la isla, conseguiría sus objetivos políticos, que es la caída del régimen, sin necesidad de ninguna acción militar. Yo creo que en Cuba no es necesario ninguna acción militar y que Marco Rubio, que es un cubano-americano, efectivamente está negociando. No olvidemos que Cuba es una dinastía monárquica de los Castro. O sea, Cuba es un cortizo de los Castro, son los que manda. Incluso a Raúl, con lo mayor que está, con 95 años, es el que manda, y en estos momentos, como tú bien dices, su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, llamado el Cangrejo por una deformación física. Ellos son los que están negociando. A mí me da la impresión de que están negociando a través de México, ya sea en el propio México o incluso en Madrid. La visita del ministro de Asuntos Exteriores a Madrid hace unos días, Bruno Rodríguez, coincidió con la vuelta de Marco Rubio de su visita a Múnich a la Conferencia de Seguridad Internacional. No me extrañaría que quizás se hayan visto también en Madrid de una forma totalmente oculta a los medios de comunicación. Pero sí, yo creo que Marco Rubio está negociando con los Castro y a través de ellos con la cúpula militar para tratar de convencerles de que no tienen futuro y de que o bien hacen las reformas de colaboración antiterrorista, antidroga, o bien tienen que dejar paso a una transición política. Como es un régimen que no tiene ninguna posibilidad de evolución, yo creo que tienen los días contados. O sea, que podría caer la dictadura cubana. Sí, sin duda podría caer por una implosión interna. Ya dijimos la última vez que su economía se ha retraído, o sea, ha disminuido el 15% en los últimos 5 años y actualmente la situación es insostenible. Es decir, lo que pasa es que este régimen prefiere que su gente se muera de hambre a introducir cualquier reforma, a cualquier modificación. Oye, en el tema venezolano te atreviste a dar una fecha, fallaste por 2-3 semanas, que podríamos calificarlo de fallo técnico inexistente. ¿Te atreverías a dar una fecha aproximada de cuándo puede caer la dictadura cubana? Lo digo para empezar a poner ya botellas de champán a enfriar. Yo creo que de este año no pasa. Que de este año no pasa. Vale. Y las navidades van a seguir siendo de este verano. ¿Las navidades van a seguir siendo tiempo de regalos o antes? No, es que la situación es tan grave. Estamos en una crisis de régimen que solamente haría falta un pequeño empujón, viniendo evidentemente de una forma ideal, viniendo por dentro de la isla. Pero es una dictadura también que controla también a su población a través de las estructuras de represión militares y policiales, que es muy difícil que haya un movimiento civil. Yo creo que va a caer por sus propias contradicciones internas. Habrá luchas entre ellos, igual que las hubo en Venezuela, para ver quién se puede salvar de la quema, empezar a haber tensiones enormes entre los Castro, los militares y demás,
y yo creo que será el propio régimen el que se autodestruya. Oye, hubo unas declaraciones que sobreentiendo que han debido tener algo práctico detrás, es decir, que se han tenido que materializar en algo, de esa persona que te cae también a ti y a mí, que se llama Álvarez, dicen que es ministro de Exteriores por debajo de José Luis Rodríguez Zapatero en España, y Álvarez dijo que nosotros íbamos a intervenir en un plan de ayuda humanitaria a Cuba. ¿A qué te suena esto? ¿Nos tenemos que tragar que nuestra ayuda, en caso de que sería humanitaria, o estamos en otra cosa? Bueno, vamos a ver, la ayuda humanitaria, yo no estoy en contra de eso. Incluso los Estados Unidos, como bien sabes, están entregando ayuda humanitaria porque el pueblo cubano no es culpable del infame régimen que tiene. Una cosa es apostar por la caída del régimen y otra cosa es no atender las necesidades humanitarias, alimentarias y sanitarias de primera necesidad que el propio gobierno cubano no cubre, que nosotros lo hagamos. Yo por el pueblo cubano, yo creo que todos los españoles tenemos un cariño especial. Pero yo me refería, Nicolás, a si nos creemos que esa ayuda va a ser humanitaria. Digo, no estaremos nosotros asistiendo energéticamente, por poner un ejemplo, a Cuba. No. Eso se ha descartado claramente. Incluso Álvarez lo descartó de una forma expresa. España no iba a suministrar petróleo ni crudo a Cuba, sino simplemente ayuda humanitaria de primera necesidad de la población cubana a través de la Agencia Española de Cooperación. ¿Y nos lo creemos? Es que no podrá hacerlo de otra forma. Es decir, es que España no tiene capacidad para romper el embargo, aunque quisiera, impuesto por Estados Unidos energético. Es decir, no tenemos esa capacidad y este gobierno no podría hacer otra cosa más que eso. Vale. No, yo es que como sé que tienen, o sea, no sé, ganas no, lo siguiente, auténtica ansiedad por asistir a dictaduras, digo, espérate tú, no vaya a ser que entre barra de pan y medicamentos estemos a lo que solemos estar. A lo mejor, eso sí, a lo mejor fletan otra flotilla, eso sí lo pueden hacer. De hecho, ya se ha convocado una flotilla continental en Iberoamérica para romper el embargo norteamericano, y ahí España, pues a lo mejor sí, se les ocurre también mandar algún barco, alguna flotilla, siempre hay voluntarios para hacer el ridículo. Ya, totalmente. Oye, vámonos a asunto Gibraltar, al área Gibraltar. Acuerdo en Gibraltar, 50 días para su entrada en vigor. Entra en vigor el 10 de abril y Álvarez sigue ocultando los detalles. ¿Qué puede ocurrir ahí, Nicolás? Esto es una infamia mayúscula, Carlos. Es decir, que los gibraltareños, que el gobierno gibraltareño haya informado a la oposición en sesión cerrada sobre el contenido del acuerdo, que la comisión lo tenga en su poder, que los británicos lo hayan discutido y que aquí en España el ministro de Asuntos Exteriores y el presidente del gobierno no hayan decidido si lo van a llevar o no al Congreso de los Diputados, que no tengamos una fecha para discutirlo en el Parlamento Europeo y que no hayan informado a la oposición, al Partido Popular y a los demás grupos políticos del contenido del acuerdo. Esto es de Corea del Norte, Carlos, de Corea del Norte, sinceramente. ¿Qué lleva este acuerdo para que lo estén ocultando de esta manera y no quieran que haya un debate pues ya básicamente, en la sede de soberanía nacional? Una rendición. Es decir, España nunca ha tenido una coyuntura tan favorable como ahora para avanzar con su exigencia de la reintegración territorial de Gibraltar, que recordemos sigue calificado por Naciones Unidas como territorio no autónomo pendiente de descolonización, y que en caso de descolonización el principio de reintegración territorial tendría prevalencia sobre el de libre autodeterminación. Es decir, si Gibraltar deja de ser lo que es, se tenía que reintegrar necesariamente en el territorio de España. Esa es la doctrina de Naciones Unidas, que es la nuestra. Pues bien, teniendo como ahora tenemos la sartén por el mango, una vez que se produjo el Brexit, no hemos tenido en los últimos 3 siglos ninguna posición política de mayor fortaleza para haber forzado al Reino Unido al menos a sentarse a negociar una soberanía o un horizonte de recuperación de la soberanía territorial sobre Gibraltar a medio y largo plazo. No se ha hecho nada. Se ha renunciado claramente a eso, y a cambio de un fantasmagórico espacio de progreso compartido en el campo de Gibraltar, estamos dispuestos a levantar la verja y integrar a Gibraltar en el espacio Schengen y en el mercado interior europeo, con todas las ventajas que eso supone. ¿Qué es un espacio de cooperación de progreso? Sí, esa es la zanahoria que ofrece Álvarez a los habitantes del campo de Gibraltar y a los españoles en general, de que a cambio de levantar la verja e integrar a Gibraltar, como digo, tanto en el espacio Schengen como en el mercado interior, pues se produciría una inversión
de actores internacionales en la zona que redundaría en beneficio de todos. Ese es el planteamiento. Vamos a ver, eso, o sea, lo miro, voy a coger exclusivamente dos áreas, una la de seguridad, otra la fiscal, y empiezo por la fiscal. O sea, mientras ellos tengan una tributación prácticamente inexistente y con una opacidad brutal, puedes levantar las verjas que quieras, todas las empresas se van a ir ahí, obviamente. ¿Quién va a ser perdón por la expresión, el melón que se va a ir al otro lado de la exverja cuando sabe que le van a pasar a cobrar un 25% y va a estar totalmente controlado? Es que es ridícula la afirmación. Actualmente Gibraltar siempre ha vivido de tráficos ilícitos, siempre. Ha sido un punto de pirateo, antes de tabaco, de droga y de crudo, y ahora del juego online. Hay miles de empresas de juego online establecidas en Gibraltar que no pagan impuestos directos de ningún tipo y claro, que no pagan tampoco impuestos de sociedades. Por tanto, es un paraíso fiscal que hace que los llanitos tengan el nivel de vida el segundo más alto del mundo, creo que después de Singapur, porque hay más empresas de juego online que habitantes, que no se someten a ninguna presión fiscal. A lo único que se comprometen, tengo entendido, porque yo no he leído, ni yo, ni ningún español ha leído, que no sea Álvarez y su equipo negociador ha leído el acuerdo, se compromete Gibraltar a un proceso de convergencia progresivo con las tasas con la tributación indirecta, el IVA, en sus actividades económicas. Yo creo que eso es todo lo que se compromete. Bueno, o sea, según lo has descrito, a mí me ha sonado a fábula de samaniego, o sea, pero vamos a ver, ¿qué es eso? O tienes una agenda donde dices en el año 2027 por narices habré implantado un IVA del no sé cuántos, en el año 30 habré implantado un impuesto de sociedades de no sé cuánto, o si no, eso es aire. Claro, tienes que tener un calendario cerrado con los porcentajes a los que vas. Creo que al principio introducía un 25% de impuestos indirectos, pero insisto, yo solamente me fío por lo que se ha publicado en la prensa, que no sé qué es lo que está en el acuerdo, y por tanto es opinar sobre algo que estamos elucubrando, pero lo que está claro es que no va a haber una homologación del sistema fiscal de Gibraltar a España y por tanto seguirán en el mejor de los mundos, es decir, dentro de Europa, claro, pero sin que se le aplique la legislación europea fiscal y siguiendo beneficiándose de ser un paraíso del juego y del dinero opaco, el mejor de los mundos, y después pasando los fines de semana en Sotogrande y en sus chalés a lo largo de la costa andaluza. Bueno, has sido bueno y has dicho pasando los fines de semana, a lo mejor pasan otra cosa, lo digo porque una vez que tú tienes ese tipo de empresas y no tienes una verja, haces lo que te da la gana. Aparte, tampoco le exigimos para nada que nos expliquen cuál es el estatuto de su base militar. Ellos tienen una base militar que no sabemos, sabemos de vez en cuando que ahí recalan submarinos nucleares, lo cual debería estar prohibido, que no nos lo comunican y no sabemos cuál es el trasiego de armas nucleares potenciales que puede haber en la base militar británica en Gibraltar. De eso tampoco se dice nada en el acuerdo. Vamos, que vamos a pasar a ser internacionalmente, a efectos de derecho internacional, el mayor pagafantas de la historia. Pues sí, pagafantas total. Pero vamos, básicamente, o sea, van a hacer lo que quieran y pagamos nosotros. Dios bendito. Sin ninguna ventaja con respecto a nuestra exigencia histórica justificada, y a cambio de eso quitamos la verja, que recordemos, la verja fueron los ingleses los que la establecieron a principios del siglo XX, no fuimos nosotros. Oye, ¿este tipo de cuestiones tienen marcha atrás si hay cambio de gobierno o nos lo vamos a tener que comer? Pues es muy difícil, porque el acuerdo no se firma entre España y el Reino Unido, se firma entre la Unión Europea, entre la Comisión y el Reino Unido. Es decir, incluso después de un cambio de gobierno, va a ser muy difícil que el gobierno español, si no quiere la Comisión y no quiere el Reino Unido, reabra el acuerdo, porque son ellos los firmantes. Ya, y sería muy raro que quisieran reabrir lo que para ellos es un problema. Claro, evidentemente. O sea que ata las manos a todos los gobiernos futuros de España. Pues está bien la cosa, o sea, nos están atando las manos frente a Marruecos, nos están atando las manos frente al asunto de Gibraltar, bien. Dios bendito. Nicolás, que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Otro para ti, Carlos. Gracias. Bueno, pues nosotros nos marchamos. Para la gente que opina este tipo de cuestiones de, bueno, tampoco será para tanto, ¿verdad? Va a seguir Pedro Sánchez, bueno, otra legislatura, pero España no se rompe, este tipo de argumentos que escuchamos día tras día, gracias a Dios cada vez se escuchan menos, pero se siguen escuchando en boca de algunas personas. Pues que escuchen lo que nos acaba de decir Nicolás Pascual de la Parte, es decir, objetivos que son objetivos internacionales históricos de España se están literalmente desintegrando.
O sea, se están evaporando delante de nuestras narices. Y cuando tú pierdes fuerza internacional, aparte de todo el resto, de las olas de corrupción, de la pérdida de sensación de unidad de España, de la pérdida de prestigio de España en el exterior, de la capacidad de captación de inversiones, pierdes fuerza. Y cuando pierdes fuerza, te toman por imbécil en todas partes, que es lo que nos está pasando en estos momentos en la Unión Europea. Aquí mucho gallito que sale por ahí, que hace declaraciones, que hace como que habla inglés, pero lo cierto es que España en estos momentos se ha convertido en el pito del sereno. Bueno, les dejamos. Mañana seguiremos. Ya saben, pasamos lista. Así que todos aquí. ¡Viva España y viva la libertad!